el turbulento siglo XIX, un periodo de transformación social y cambio cultural, surgió en Estados Unidos una figura excepcional que desafió las limitaciones impuestas por la sociedad, allanó el camino para futuras generaciones de mujeres y dejó una marca indeleble en la historia. Hablamos de Margaret Fuller, una periodista, pensadora, escritora y defensora incansable de los derechos de las mujeres. Nacida el 23 de mayo de 1810 en Cambridgeport, Massachusetts, Margaret Fuller fue una adelantada a su tiempo. Su vida y su legado trascienden las barreras temporales y continúan iluminando el camino hacia la igualdad de género y la emancipación intelectual. En este reportaje informativo exploraremos en detalle la vida y los logros de Margaret Fuller, desde su excepcional educación hasta su contribución al movimiento trascendentalista, pasando por su valiente trabajo como corresponsal de guerra. El viaje de Margaret Fuller es una fuente de inspiración y un testimonio de que el cambio social y el progreso están al alcance de aquellos dispuestos a luchar por ellos. Margaret Fuller tuvo la fortuna de recibir una educación excepcional para su tiempo. Fue autodidacta desde una edad temprana y gracias al apoyo de su padre. Esta educación temprana la llevó a convertirse en una figura intelectual de renombre en su juventud, destacando por su profundo conocimiento en áreas como filosofía, literatura, lenguas extranjeras y teología. Su educación formal incluyó la enseñanza en escuelas privadas y tutorías. Además, tuvo acceso a la extensa biblioteca de su padre, lo que le permitió explorar una amplia gama de libros y adquirir un profundo conocimiento en diversos campos. Si hablamos de Margaret Fuller, debemos hablar sobre su paso por The Dial, donde permaneció durante 2 años y por su labor se la ha considerado una brillante exponente del movimiento trascendentalista. The Dial fue fundada en 1840 por Ralph Waldo Emerson, uno de los principales exponentes del trascendentalismo y amigo de Fuller. La revista se publicó de manera irregular hasta 1844 y en sus páginas se presentaron escritos y ensayos que abordaban una variedad de temas, incluyendo la filosofía trascendentalista, la literatura, la religión, la política y la crítica cultural. Margaret Fuller se convirtió en editora de The Dial en 1840 y bajo su influencia la revista comenzó a incluir un mayor enfoque en los derechos de las mujeres y en la igualdad de género. A través de sus escritos y editoriales en la revista, Fuller abogó por la emancipación de las mujeres y la expansión de sus oportunidades educativas y sociales. Su participación en The Dial ayudó a darle a la revista un carácter más inclusivo y a fomentar la discusión sobre cuestiones feministas. Margaret Fuller también es conocida por su influencia en el movimiento trascendentalista, un movimiento literario y filosófico que promovía la espiritualidad, la individualidad y la autotrascendencia. Fuller participó activamente en los círculos trascendentalistas y sus conversaciones y discusiones con figuras como Emerson o Thoreau contribuyeron a la formulación y desarrollo de las ideas trascendentalistas. Fuller también se destacó como defensora de los derechos de las mujeres en una época en la que a las mujeres se les negaba muchas oportunidades. En su influyente libro Woman in the 19th Century, La mujer en el siglo XIX, argumentó vehemente a favor de la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Margaret sostuvo que las mujeres deberían tener acceso a la educación y oportunidades en igualdad de condiciones con los hombres. También desafió las nociones tradicionales de roles de género y abogó por el empoderamiento de las mujeres en todos los aspectos de la vida. Fuller se convirtió en la primera mujer crítica de los libros en los Estados Unidos para el periódico The New York Tribune, un influyente periódico estadounidense, bajo la dirección de su editor Horace Greeley. Asimismo, 2 años más tarde será la primera mujer editora de la revista, donde trató temas desde el arte hasta la literatura, pasando por los derechos de las mujeres y la complicada situación de los esclavos. Margaret Fuller desempeñó un papel interesante y significativo como corresponsal de guerra en la década de 1840. En 1846, Fuller se convirtió en la primera corresponsal de guerra de Estados Unidos cuando viajó a Europa y cubrió la Revolución Italiana de 1848 a 1849, un periodo de agitación política y lucha por la independencia en varios estados italianos. Fuller se encontraba en Roma cuando estalló la revuelta y se involucró activamente en los eventos que se desarrollaban. La narrativa de Fuller como corresponsal de guerra se destacó por su enfoque en la narración en primera persona. Sus reportajes transmitieron sus experiencias y observaciones personales de la Revolución Italiana, lo que añadió una dimensión personal y emocional a sus informes. Además de informar sobre los eventos y la violencia del conflicto, Fuller también incluyó reflexiones filosóficas y políticas en sus reportajes. Utilizó su conocimiento en filosofía y política para analizar los aspectos más profundos y significativos de la Revolución y su impacto en la sociedad italiana. La contribución de Fuller como corresponsal de guerra proporcionó a los lectores estadounidenses una visión única de los eventos de Italia y contribuyó en su comprensión de la lucha por la independencia de este país. Su trabajo periodístico en este periodo reflejó su compromiso con los ideales democráticos y de justicia, y subrayó su papel como una figura comprometida con las cuestiones políticas y sociales de su tiempo. El final de la vida de Margaret Fuller estuvo marcado por una tragedia. El 19 de julio de 1850, mientras regresaba a los Estados Unidos desde Europa con su esposo Giovanni Angelo Soli y su hijo Angelo, el barco en el que viajaban, el Elizabeth, naufragó en las costas de Fire Island, Nueva York.
Este trágico incidente resultó en la pérdida de la vida de Margaret Fuller, su esposo y su hijo. El naufragio fue un evento devastador que conmovió a muchos de sus contemporáneos, ya que Margaret Fuller era una figura conocida y respetada en los círculos intelectuales de su época. Su muerte prematura a los 40 años dejó un vacío en el movimiento trascendentalista y en el activismo por los derechos de las mujeres. Uno de los aspectos especialmente conmovedores de este trágico suceso fue la pérdida de su obra escrita. Margaret Fuller había llevado consigo una considerable cantidad de escritos y diarios que había acumulado durante su tiempo en Europa, y estos materiales se perdieron en el naufragio. Esta pérdida fue un duro golpe para la historia literaria y para aquellos interesados en su trabajo y pensamiento. A pesar de su muerte prematura y la pérdida de gran parte de sus escritos, el legado de Margaret Fuller continuó influyendo en las generaciones futuras. Su lucha por la igualdad de género, sus contribuciones al trascendentalismo y su trabajo como periodista dejaron una marca duradera en la historia intelectual y feminista en los Estados Unidos. Fuller sigue siendo una figura recordada y respetada por sus contribuciones a la literatura, el feminismo y el pensamiento filosófico, a pesar del trágico final de su vida.